bueno, buenos días por aquí o buenas tardes de repente en algún otro país. Muy- Gracias a Dios por este día y gracias también a usted que está el día de hoy dispuesto y disponible para poder compartir una clase más sobre lo que nos corresponde hoy día trabajar. A ver, déjenme compartirles pantalla, por favor. Hoy ya vamos por nuestra tercera clase. Tercera clase. Déjenme decirles antes de iniciar con la clase que he leído todo lo que han apuntado en su foro, todo lo que han mandado como preguntas, comentarios. Realmente está muy bueno cada uno de los comentarios que ustedes han podido realizar, que han podido desarrollar. Me llamó la atención tantos casos que en mi país, bueno, lo he visto, lo he tratado en muchos casos, los he desarrollado en muchos, pero hay algunos que me llamaron mucho la atención, sobre todo por la condición en que se ha repetido dentro del grupo. Este tema de la violencia contra la mujer es harto conocido para todos. Sin embargo, hay otras sutiles violencias que se viven en la intimidad de la iglesia. Y estoy hablando en particular de las familias pastorales. Y no se imaginan la cantidad de personas, y actualmente sigo atendiendo a hijos de pastores, con esta crisis que logran vivir emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, pastores, o perdón, hijos de pastores que no quieren ir a la iglesia, porque tienen ¿cómo decirlo? Como una etiqueta gigantesca en la cabeza de tienes que ser perfecto, porque eres el hijo del pastor o porque eres la hija del pastor. Si eres la hija del pastor o el hijo del pastor, tienes que ser perfecto. Y lastimosamente, mucha de esa violencia no viene de sus propios padres, viene en general de la iglesia, que es lo más lamentable. ¿No? Y que creo también es importante que podamos abordarlo porque se trata de poder saber de qué manera podemos hacer que estas ideas sobre violencia que hemos venido viendo en diferentes aspectos de la vida, en la vida de la iglesia principalmente, pueda desaparecer, pueda mitigar, Dios mediante, en algún momento, puedan cambiarse a través de la educación, a través de estas enseñanzas, a través de las cosas que podamos nosotros aprender. De hecho, es muy difícil tratar con hijos de pastores en el sentido de que muchos de ellos no quieren saber de la iglesia y muchos de ellos incluso se van a congregar a otra iglesia diferente a la de sus padres. Y bien, con tal de no alejarse del Señor, pero es doloroso ver estas familias cómo se derrumban y muchos de ellos incluso han venido con la idea de decir o pedir que por favor hable con sus padres, hable con el pastor o con la pastora, porque la crisis en el hogar es cada vez más fuertes, cada vez son más fuertes. No sé si se han enterado, pero en diferentes países y hace un par de semanas atrás nada más ocurrió el suicidio de otro pastor en Brasil se suicidó, imagínense, la carga emocional que tienen los pastores en este tiempo y la forma tan sensible de tratar estos temas. Definitivamente es un tiempo para que podamos prestarle atención a lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo, y que podamos juntos trabajar también algunos aspectos relacionados a cómo abordar estos temas, cómo tratar estos temas y de qué manera tenemos que venir con el consejo, porque ustedes se están convirtiendo en consejeros familiares, entonces necesitamos saber de qué forma vamos a venir con ese consejo familiar y no echar a perder más vidas, más familias. Buenos días, Daniel. Veo tu mano levantada, aunque creo que para ti es buenas noches, ¿verdad? Así es que adelante, te doy pase para que puedas comentarnos. No, es que la semana pasada no pude participar por una serie de situaciones, ah, y me impresionó muchísimo cuando sacaste esa información de España. Yo viví esa época del franquismo, donde la dictadura dirigía a las mujeres
hasta el peinado que llevaban era dentro del régimen. Las mujeres que eran de los rojos, o sea, de los contrarios, eran separadas de sus hijos, encarceladas, y a los niños los llevaban a orfanatos para que no fueran adoctrinados por sus madres, que eran casi diabólicas. Wow. ¿Vale? Entonces, claro, después se formó la, ¿cómo le llamaron? El Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer fue esclavizar a la mujer hasta el punto que a nosotros nos hacían hacer la mili, o sea, el servicio militar, con armas y con tonterías que no sirven para nada. Y a las mujeres les hacían hacer unas semanas para que aprendieran a coser, a planchar, a cocinar y coser. Y se sentían muy felices porque se las estaba adoctrinando en la sumisión, y esto ha quedado tan fijado en la mente de personas mayores que se sacrificaron su vida por sus hijos, que no es malo, pero no sé, cuando pusiste esa lámina me salió el corazón. Me salió el corazón porque no te llegas a imaginar los libritos de la escuela donde yo estudiaba y cómo yo era evangélico, mis papás eran evangélicos, yo era pequeñito, y cantaban primero el Cara al Sol, pero después el Ave María y el Padre Nuestro, y como yo era evangélico, yo me quedaba fuera. Esto fue muy duro para mí porque me tocó vivir una discriminación muy fuerte. Wow. Las maestras, bueno, ya iba a escuelas más o menos, pero solo te diré que cambié a 7 escuelas porque la persecución de los evangélicos Era fuerte. era Wow. casi mortal. O sea, es que a veces no nos damos cuenta de por qué la mujer ha sido tan maltratada en nuestras sociedades. Bueno, es que me impresiona. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no sé. De hecho, hay mucho pan por rebanar, como dirían, ¿no? Pero hay mucho de qué hablar sobre estas condiciones y para eso me parece genial que cada uno de ustedes pueda estar presente en medio de estas clases, porque la idea es aprender. Ahora, yo les dije desde el principio, puede que hayan algunas cosas en que yo diga y que de repente le parezca a ustedes un poco tirado de los pelos. ¿Cómo puede existir eso? Pero vemos que hay gente de todas las culturas y en todas las culturas se ven la misma condición, la misma condición. Entonces, Hermano, lo que tú hablas es light. Lo que pasa es imagínense. que el mundo evangélico estamos ciegos o queremos estar ciegos, perdona, ante la realidad. Y hay gente que le gusta mucho hablar, pero no solucionan nada, ni dan herramientas. Es a lo que yo voy. Necesitamos herramientas. Por eso, libérate, tú déjate, Ok, lo tomaré anímate. en cuenta. Lo tomaré en cuenta. Vamos entrando un poco al terreno, ¿eh? Vamos entrando un poco a lo que mencionas también, Daniel, acerca de qué herramientas podemos utilizar para poder abordar estos temas. Porque ciertamente por muchos años nos hemos dedicado a utilizar la Biblia para intentar solucionar. Y no es que esté mal, ¿eh? Definitivamente es importante porque somos, de alguna manera también, hijos de Dios y necesitamos utilizar instrumentos divinos también para poder aplicarlo. Pero Pero los gobiernos utilizan esto.
perdona. Ajá, sí, sí, Los de hecho. gobiernos utilizan a la Iglesia evangélica y a la católica para sus fines. Es que es muy... Tenemos Esto es que... una cuestión ideológica incluso, y es algo que necesitamos identificar para saber cómo tratar. Y a eso quería llegar justamente, Daniel, al hecho de que eh, el cuchillo en las manos de un carnicero va a ser diferente al cuchillo en la mano de un chef, no sé, o de alguien que pueda ser de repente una persona agresiva, violenta. Entonces, no es que esté mal el cuchillo, es el mal utilizo, la forma de utilizar ese cuchillo es lo que va a marcar la diferencia entre qué hacer y qué no hacer. De allí la importancia de haber podido integrar a la fe también la ciencia, porque la ciencia no es contraria a la fe, al contrario, como muchas veces se ha creído, tener ciencia y tener fe nos permite tener una revelación de parte de Dios tal vez mucho más cercana, más profunda y mucho más consciente de lo que Dios ha querido o ha estado queriendo hacer durante todos estos años. De allí la importancia de reconocer bajo qué esquemas, bajo qué teorías son las que se han venido investigando temas relacionados a la violencia familiar, temas relacionados a la agresividad en general. Y hoy día vamos a ir profundizando un poquito más acerca de estas teorías científicas que nacen, ojo con lo que voy a decir, nacen de las tantas situaciones bíblicas como situaciones sociales, como el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando del movimiento feminista actual, sino de ese grupo de mujeres que en algún momento salió a luchar por esos derechos que les fueron arrebatados, de acuerdo a lo que incluso nuestro hermano Daniel comentaba, ¿no? Entonces, en función a eso, de poder luchar por la defensa y de haber gente alrededor que no quería esa defensa de una mujer que pueda aportar o que pueda tener los mismos derechos que un hombre, que definitivamente los tiene, eh, terminaron generándose ya otra variante más, antibíblica incluso, o anticientífica incluso, que de alguna manera también fue ideologizado y a la vez politizado y terminamos en todas las condiciones que en la actualidad estamos viviendo. Pero es importante que podamos reconocer también hasta qué punto vamos a examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Hasta qué punto vamos a permitirnos conocer y comprender para saber con qué quedarnos y desde dónde podemos actuar sobre la vida o sobre la salud de las personas en función a las condiciones que tienen, ¿no? Quiero que presten atención a esta imagen que en este momento tienen y se den cuenta cómo la violencia se va transmitiendo de generación en generación. Un niño que nace en una familia violenta, si no es tratado a tiempo, si no es ayudado a tiempo, va a crecer con ese resentimiento, con ese rencor y con esa ira, que en algunos casos incluso hasta es razonable sentir esa ira, y lo va a llevar a poder construir una relación o relaciones basadas en esa ira, basada en esa bronca que tienen. Y de tal manera que cuando ya establece una relación basada en la ira, en el enojo o en la agresividad o la violencia, termina convirtiéndose en un padre violento, un hijo violento que dio la vuelta de la vida, se convierte en un padre violento y vuelve a repetir la misma historia. Y no hablo, ojo, no hablo de lo que algunos han denominado pecados generacionales. No, 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 no. Estas son conductas generacionales, más bien diría yo, que se van dando por imitación, como lo vamos a ver el día de hoy, pero que tiene que ver mucho en que cuando usted trate con una persona que ha sido víctima de violencia o que es el victimario de la violencia, también necesitamos analizar su contexto social, su contexto familiar, desde dónde nace esta persona. Entonces, cuando usted trate a una persona, no se quede con el individuo, abra un poco más su vida y su visión para saber qué hay detrás de esas conductas. Recordemos, una cosa es la persona y otra cosa es la conducta de esa persona.
A pesar de que los dos son lo mismo y hacen esas cosas, la persona no es la misma que la conducta. Porque nuestro estado emocional, lo vamos a ver más adelante, nuestra vida emocional se dispara a un nivel de intensidad emocional tan fuerte que a veces hacemos conductas que estando en un estado emocional normal no lo haríamos. Entonces, esta condición de poder identificar qué tan agresivos somos o qué tan violentos somos, tiene que haber una marcada diferencia. Un punto importante entender es que la agresividad no es lo mismo que violencia, a pesar de que el violento suele ser agresivo. Pero la agresividad es más una respuesta frente a una condición de la persona. La persona que es agresiva comienza a identificar al resto como personas que están provocando o como personas que me están amenazando. De tal forma que la agresividad nace como una reacción natural del ser humano ante el ataque, ante la amenaza, ante la provocación. Pero es en función a su idea de amenaza. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hay gente que responde como si le estuvieran atacando cuando nadie le está atacando. Están hablando de situaciones, por ejemplo, están hablando de situaciones relacionadas a la mujer, lo que estaba hablando hace un momento nuestro hermano Daniel, ¿no? De la diapositiva que puse donde hay una autora española que indicaba cómo se deben de vestir o ser las mujeres para ser una buena mujer en esa época, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa condición y probablemente por ahí alguno piense y diga, ay, este hermano otra vez, ¿por qué tiene que hablar esas cosas? Y eso tiene que ser así, no puede ser, ¿cómo es posible que hable esas cosas y encima se dice que es creyente? O sea, no está tratándose directamente con esa persona, pero se siente aludida. Y producto de sentirse aludida, saca de sí misma o de sí mismo, si es varón o mujer, saca esa agresividad porque se siente atacada y lo que quiere es defenderse. No es que quiera ser agresiva o ser agresivo porque quiere maltratar a las personas. No, solo se está defendiendo, solo que en su defensa se muestra ataque. ¿Me estoy dejando entender? Tenemos que aprender a diferenciarlo, porque puede que haya una hermana, un hermano que sintiéndose atacado, como por ejemplo, una esposa le dice a su esposo, amor, ¿me puedes ayudar por favor a lavar los platos? Y el esposo de inmediato responde, ¿y tú qué te pasa a ti? Tú eres la mujer, ¿por qué me tienes que pedir a mí? Yo no soy el hombre, yo no soy quien tiene que lavar los platos, tú eres la que encargada de estar lavando los platos. O sea, la esposa solo le pidió, ¿no? Que por favor lavara los platos, pero él ya se sintió ofendido por esa petición. Y en función de esa ofensa, responde de manera agresiva. ¿Me estoy dejando entender? Es una respuesta agresiva, no necesariamente una respuesta violenta. ¿Qué lo hace diferente? Y acá viene el detalle, que muchas veces no podemos comprender, porque en la violencia ahí ya no hay una respuesta frente a alguien que me está atacando o a alguien que yo pienso que me está atacando. No, la violencia y un ejercicio de poder. Acá yo sí quiero mandar. Acá yo sí quiero hacer algo para que tú te sientas obligada por mi fuerza, por mi autoridad, por mi poder, a que hagas algo. Entonces, ya no es una reacción frente a una idea de que me están atacando. No, acá hay más bien una idea de lastimar o de ejercer poder, ejercer dominio. Permítame la diferencia en función a lo que decía hace un momento, que la esposa le pide al esposo que haga algo y el esposo responde pensando que está siendo agredido. ¿Cómo sería la violencia? La mujer ya no hablaría ni por favor, le diría, lava los platos. Te he dicho que lo hagas porque tienes que hacerlo, porque tú vives aquí en la casa y tienes la obligación de también participar en la casa. Eso sí es algo violento. Y si encima la esposa le añade, permítame, ¿no? Con mucho respeto, lisuras y media, o un golpe, o tirarle una taza, eso es violencia, porque está ejecutando el poder sobre esa persona, que de repente puede ser una persona demasiado sumisa, o puede ser demasiado débil de carácter, o puede sentirse que o de repente es demasiado pasivo y no quiere responder. Y termina lavando los platos por el dominio de la esposa, no porque de alguna manera a él también le plazca hacerlo. Y aquí hay una cosa que hay que entenderlo también, la diferencia entre lo que es la
sumisión y la subordinación. Porque la Biblia nos habla de estar sometidos, dice sométase o sujétese a su marido, le dice la mujer, ¿no? Pero esa sujeción que tiene que nacer de la mutualidad, es decir, porque empieza Efesios diciendo sométase unos a otros, esa sumisión es una respuesta, no una obligación. La diferencia aquí es que si nosotros decidimos someternos a alguien, sea por voluntad y criterio propio, y no por una obligación de poder o un ejercicio de poder. Cuando, por ejemplo, Pablo habla, o Pedro también cuando escribe que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen la palabra, dice Pedro, para los que no creen la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren, no está diciendo que la mujer tiene que someterse a todo marido, no. Lo que está diciendo es que tenga que haber una forma natural y un respeto hacia la otra persona. ¿Un hombre se puede sujetar o someter a su mujer? ¿Por qué no? Si la mujer podría de alguna manera saber más que él. Pues en cuestión de finanzas, por ejemplo, hay muchos hombres que mantienen la violencia y el poder a través del poder económico. Entonces, por más que la esposa tenga validez o pueda haber tenido una profesión, para algunos es imposible casarse con una mujer que ya haya tenido una profesión. Y más si es que la mujer gana más dinero que él, porque ahí ya se está notando una dificultad con respecto al ejercicio de poder. Entonces el hombre dice, ¿no? Muchos hombres, algunos vienen con la Biblia en mano y dicen, acá dice que la mujer se debe someter al hombre. Y la mujer, creyendo que porque gana más dinero puede tener más poder, puede también generar un conflicto y venir toda esta crisis de la que estamos hablando de violencia. Por tanto, es importante que nosotros podamos aprender a hacer esta diferencia. Algunos responden agresivamente, pero hay otros que ejercen violencia. Y la violencia ejercida tiene que ver con el deseo de tener un poder sobre otro. Esa jerarquización de que yo soy primero y tú estás después, eso no es bíblico. Aun cuando algunos dicen, pero el hombre fue creado primero y por tanto, como fue creado primero, entonces ya lo veíamos la semana pasada, ¿no? Que incluso se volvió polémico todo esto, que el hombre fue creado primero y la mujer fue sacada del hombre. Permítame, si la mujer fue sacada del hombre, entonces el hombre ya, la mujer y el hombre estaban en un solo cuerpo. Entonces no fue que el hombre fue creado primero, como se explica. Bueno, no vamos a entrar a la polémica tampoco hoy día, pero lo que quiero es que se den cuenta que ambos fueron creados con la misma dignidad y con la misma autoridad. Lo veíamos también en el libro de Génesis, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgar. ¿Quién tendría que sojuzgar? Los dos. Ser señor, ¿quién tendría que señorear? Los dos. Entonces, bajo ese esquema, no hay tal cosa que en alguna medida ellos estén diferentes. Ahora, a nivel funcional, probablemente uno diga, bueno, pues, pero ante Dios, Dios va a venir a quién, a preguntarle al hombre o a la mujer. No, porque Dios le vino a preguntar primero a Adán, entonces es al hombre. Y después le preguntó a la mujer, entonces la mujer va después. No necesariamente, mis hermanos, porque esto sigue siendo algo cultural. Esto sigue siendo jerarquización, uno primero, el otro después. Esto sigue siendo señal de violencia, como lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos un ejercicio de poder, ahí tenemos que percatarnos de qué está pasando en esa vida familiar. Ahora, de acuerdo a algunas investigaciones, las investigaciones dicen que las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta violenta. Ojo, no nacen con eso, pero se puede adquirir por observación. Aquellos que tienen, por favor, su cámara prendida y aquellos que quieran encenderla para hacer este ejercicio, me gustaría, por favor, que puedan ustedes encender su cámara solo un momentito para que puedan ustedes de alguna forma eh, pedirles que puedan por favor mostrarme su dedo índice. Todos, muéstrenme su dedo índice, por favor. Todos, muéstrenme su dedo índice. ¿Cuál es el dedo índice? Es este.
el que indica, por eso se llama índice. ¿Y por qué ustedes hicieron así? Ah, por mi culpa, ahora soy yo el culpable. ¿Sabe qué? Usted hace lo que ve, no lo que escucha. Muchas veces hacemos lo que vemos en el otro, no lo que escuchamos. Y por eso es que ocurre que la violencia se va repitiendo, porque le decimos a nuestros hijos, no grites cuando nosotros estamos gritando. Le decimos a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no queremos hacer. Le decimos a nuestros hijos que no maltrate a su mamá o a su papá y nosotros terminamos maltratándolo. Los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. Por eso es que, lastimosamente, miren, la más grande enseñanza de Jesús, las bienaventuranzas, fue solamente la única o una de las pocas, para no decir la única, en las que Jesús se sentó a enseñar. El resto de enseñanzas lo hacía mientras caminaba, el resto de enseñanzas lo hacía mientras comía, mientras cenaba, el resto de enseñanzas lo hacía mientras hacían actividades. ¿Qué quiero decir? Que en la convivencia está el aprendizaje, en el actuar está el aprendizaje. Por eso es que la violencia se ha vuelto hereditaria, porque uno aprende viendo lo que hacen los demás adultos. Entonces, cuando yo le pedí, por favor, muéstrame su dedo índice, todo el mundo hizo lo que vio hacer, no lo que escuchó. ¿Ah? Entonces, esa violencia se transmite de esa misma forma, por lo que ven o por la experiencia directa con la violencia, principalmente en la convivencia familiar. Por eso es que muchas personas que de alguna manera han vivido maltrato solamente piensan que es la única manera de corregirles, ¿no? Y aún he visto varios mensajes, no sé si ustedes en las redes sociales, donde dice, a mí mi papá me golpeó y mírame cómo estoy. A mí mi papá me dio de correazos, pero mírame, estoy tranquilo. Yo no es que me haya ido, me haya desviado, haya hecho algo malo, claro. No se da cuenta del dolor y los traumas que vive en su interior, pero piensan que están tranquilos. Porque el maltrato en la infancia genera ese aprendizaje que es legítimo y además a menudo es necesario incluso que tengamos que ejercer autoridad o poder sobre nuestra pareja. Es que ella no sabe, dicen algunos, ¿no? Es que Dios me habla a mí primero para yo luego hablar a mi familia. ¿Han escuchado esa frase? Y permítanme, por favor, lo digo con mucho respeto por algunos pastores que seguramente, al igual que yo, también lo predicó alguna vez. Aquello que dice, cuando Dios te llame a su presencia, a ti te va a preguntar, varón, ¿dónde está tu familia? Porque tú eres el sacerdote del hogar, porque tú eres el líder espiritual de la familia. Y que la mujer no es líder espiritual de la familia. Si el hombre no pudiera hacerlo, como ocurre muchas veces cuando se casan dos parejitas que son creyentes, los dos son líderes, cuando se casan, el hombre generalmente se dedica al trabajo y la mujer se dedica al ministerio. Entonces, allí que él no puede ser el sacerdote o él tiene la obligación de ser el sacerdote porque la mujer no podría hacerlo. Cuando Dios habla del sacerdocio santo, no dice que es el hombre el que es el sacerdote, le dice a la población en general, a la mujer y al hombre. Justamente en Corintios encontré capítulo 7 que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, encima, una mujer que tenga un marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, o sea, el marido decide vivir con ella que es creyente, no lo abandone, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Eso no es lo que hace un sacerdote? ¿Santificar a alguien? Entonces, si el marido no creyente es santificado por la mujer creyente, ¿acaso ella no es un sacerdote en su hogar? Pues de otra manera, dice Pablo, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, no es tal cosa de que porque el hombre es el sacerdote. La mujer también puede ejercer ese mismo liderazgo espiritual. Y eso no significa que sea menos, si no, no existieran pues Joyce Meyers, o no existieran Déboras como en el libro de los jueces, o no existieran personas que
asumen, personas femeninas que asumen un liderazgo en algún momento, como Abigail, que se atrevió a enfrentar o a ir de alguna manera a enfrentar a David por defender a su pueblo. Entonces, el servicio a Dios no tiene que ver con un estado ni siquiera civil, ni tampoco un estado de género o de sexo. Tiene que ver más bien con un estado del corazón, de la disposición que uno tiene para poder hacerlo. Entonces, la iniciación de la violencia se da en las familias y está relacionada principalmente con las creencias que tenemos, con la forma en que vemos las cosas que hemos aprendido, con las actitudes que tenemos. Porque si yo pienso que mi marido, permítame el ejemplo, si yo fuera mujer y mi marido es en la cabeza del hogar, yo lo voy a obligar a que vaya a la iglesia. Y si por obligarlo a ir a la iglesia, él se pone peor y se pone más terco y encima se va al mundo y hace lo que sea, y yo solamente lo que hago es quejarme porque él no es la cabeza de mi hogar, lo único que estoy haciendo es ejerciendo este poder sobre la otra persona, obligándole a hacer algo que no quiere. Y lo leíamos hace un rato en Pedro, que decía que ellos se han ganado sin palabras por la conducta de sus esposas. Eso también es ejercer, de alguna manera, autoridad sobre la familia que tiene. Entonces, vemos cómo de alguna manera también este aprendizaje social nos lleva a entender el marco de cómo nace esta violencia en la vida familiar. Y ahora me gustaría entrar a los modelos que existen en la actualidad para tratar estos asuntos, que han sido evaluados, que han sido de alguna manera investigados, que han sido incluso experimentados y que se han dado cuenta que esto existe en la vida de las familias. Por ejemplo, este primer modelo que se llama el ciclo de la violencia. Probablemente alguna vez lo escuchó. El momento en que la persona o la pareja entra en tensión y después termina en agresión y después pide perdón, dice que ya va a cambiar, que nunca más va a volver a hacerlo, y pasa su luna de miel y cierra el círculo. Y de nuevo la pareja entra en tensión, luego en agresión y luego pide perdón de nuevo. Y están dando vueltas y vueltas en el mismo círculo vicioso. Se le llama el ciclo de la violencia. La dinámica en la cual la persona se vuelve ya, o la condición familiar se vuelve repetitiva, al punto de que cada vez se vuelve más frecuente y más intenso todo esto que da vueltas y da vueltas. Están tranquilamente y comienza la tensión. Comienzan a gritarse y viene la explosión. Gritan todos, comienzan, es como la primera fase es la acumulación de tensión, ¿no? Están conversando y comienzan a discutir y comienza a inflarse como un globo hasta que viene la fase del episodio agudo de la explosión, de la agresión. Hay gritos, hay lanzan golpes o incluso allí, o en algunos casos de algunas iglesias, allí está la Biblia, ¿no? Pero la palabra dice que tú te tienes que someterte o que tienes que cumplir con tu labor conyugal de esposa. Esa es agresión. Y luego viene ya, mira, perdóname, no somos cristianos, tú tienes que aprender a perdonar, así es que necesitamos perdonar mutuamente, vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, empezamos otra vez de cero, y están tranquilos en esa luna de miel, que es la tercera fase, que es la fase de la reconciliación. Ya vamos a estar tranquilos, ya no va a pasar, ya la próxima no te voy a dar tan duro, ya no te preocupes, ya no te voy a pegar. Hasta que nuevamente aparece el tiempo de la tensión y nuevamente termina agrediéndose. Entonces, este modelo explica que si seguimos estando en ese círculo vicioso de violencia, no se va a poder salir, porque el ciclo se vuelve más repetitivo, más frecuente, dura más tiempo e incluso se vuelve más intenso. Y a partir de esto es que ocurren lo que se llaman los feminicidios. Porque, ¿qué pasa? Deja de haber luna de miel y solo se convierte en tensión, agresión, tensión, agresión, tensión, agresión, tensión, agresión, hasta que ¡pum! Alguien sale muerto. O por homicidio o por suicidio. Pero muerto al fin. Este modelo explica que tenemos que intervenir y que aun cuando haya luna de miel, no podemos permitir que las parejas sigan en conjunto, sigan en común. Tenemos que buscar una forma de parar. El cómo vamos a parar, lo vamos a hacer en las siguientes sesiones, pero ahora es el por qué sucede lo que sucede. No hay un cómo sin un por qué.
Primero necesitamos identificar el por qué suceden las cosas para luego cómo parar todo esto. Entonces, cuando usted tenga algo, y esto es una fórmula muy importante a poder considerar siempre, en cualquier condición que haya en su vida o en la vida de su pareja o entre los dos o entre su familia, evalúe dos cosas importantes: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que ocurre y la intensidad tiene que ver con con todas aquellas emociones intensificadas que hacen que las cosas se desborden. Por tanto, a mayor frecuencia y mayor intensidad, mayor enfermedad o mayor problema. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Están ustedes tratando con una familia en donde ella te comenta que su marido le gritó y que no le ha llegado a golpear, pero le gritó. Ok, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? No, hermana, es la primera vez. Ok, es la primera vez, todavía podemos hacer algo. Pero si te dice, no, ayer también me gritó, ya no es la primera vez. Y cuando te gritó ayer, antes de que te gritara ayer, ¿cuándo fue la primera vez? El domingo. ¿Y cuándo fue la anterior vez? El mes pasado. El mes pasado me gritó 5 veces. Este mes me ha gritado 3. Entonces ya hay mayor frecuencia. Eso mide la oportunidad de poder ayudar a la persona a saber si necesita una red de apoyo inmediato, salir de ese contexto o brindar más bien una ayuda y un apoyo de nuestra parte para con ellas o ellos, ¿no? Eso es importante. Y la intensidad tiene que ver con que, ok, cuando te gritó, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿De qué forma te trató? Tiene que ser explícito. Me insultó, me empujó, tiró los platos o me tiró un puñete. Eso es intensidad. ¿Y cuánto tiempo más? ¿Y luego qué hizo? Hay que averiguar el contexto entero, cuál es esa fase de tensión, cómo se inicia esa fase de tensión. Todo empezó cuando estábamos hablando de que teníamos que pagar las deudas. Yo le empecé a decir que necesitaba para pagar el colegio y él comenzó a renegar y a decirme que él no es una máquina de dinero, que él tiene que trabajar y que yo vea de dónde saco. Ahí empezó todo. Entonces, esa es la fase de tensión, eso es contexto, eso es lo que tenemos que averiguar primero. No solo ir a la violencia o al momento en que golpeó o lastimó, sino desde antes, cómo manejó. ¿Cómo manejaste tú ese momento? Podríamos preguntar. Y ella te va a decir, es que no supe qué hacer y yo también me molesté y también le grité y también comencé a insultarlo y él que es más fuerte me golpeó. Bueno, ahí entonces los dos son agresivos. Ahí entonces los dos necesitan un tratamiento, no solo el hombre agresivo, también ella porque menciona que también le gritó y que también lo insultó y eso obviamente ocurre en esa fase de tensión. Ese es el primer modelo explicativo de la violencia, muy importante conocerlo. Otro segundo modelo le llaman la escalada de la violencia. Esta nos permite conocer que va de menos a más, que el tránsito por el cual uno va avanzando es de a poquitos hasta volverse una condición incluso de muerte violenta en algunos casos. Esta escalada de la violencia tiene que ver con pequeños momentos en los que, por ejemplo, señales de micromachismos le llaman a ellos. ¿Cuáles son esas señales de micromachismos? Son los momentos en los cuales algunos varones dicen, bueno, pues tú eres la mujer, ¿no? A ver, ¿tú qué haces en la cocina? O la pregunta, no, amor, ¿qué cosa quieres que comamos esta semana? ¿Qué quieres comer mañana? Bueno, esa es tu labor, ¿no? Ve tú. Ese es un micromachismo, por ejemplo. Es una condición en la cual muy sutilmente vamos poniéndole énfasis a yo soy mayor que tú, yo trabajo en la calle, yo traigo el dinero, yo me hago responsable de las cosas que tengo que hacer, yo soy la cabeza del hogar. Esos son micromachismos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es poner a una persona por encima de la otra. Entonces, yo soy mejor que tú. Yo he llevado estudios, yo tengo maestría, yo tengo doctorado. Tú no. Tú solo vas a la iglesia, tú solo estás trabajando, tú solo te encargas de los niños, tú solo estudias, qué sé yo. Entonces,
ese ejercicio de poder, cuidado, con ese ejercicio de poder empieza toda esta violencia. Ya luego vienen las agresiones psicológicas, la manipulación, ya pues, ¿cómo me vas a decir que no me vas a perdonar? Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia si no vas a perdonar? ¿No dicen ahí en tu iglesia que tienes que perdonar siempre? Eso ya es una agresión psicológica combinada con una agresión verbal. Cuando ya comienzo a insultar, cuando ya comienzo, ay, tú cuándo no, ¿qué cosa tienes en la cabeza que no piensas? ¿No te das cuenta? Ya, eso, Es profesor. justamente esto que estamos viendo, mira, si te das cuenta, los primeros niveles en los que empieza la violencia, vienen las amenazas, viene la ironía, o viene la crítica constante. Ojo, cuando hablo de crítica, implica poner en crisis a la persona, y eso no solamente hacen hombres contra mujeres, también hacen mujeres contra hombres. Pero es que tú no haces nada en la casa, es que yo te pido y no me haces caso, ¿hasta cuándo vas a ser así? O tú no te haces cargo de tus hijos, o cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que reclamamos las cosas. Lucy, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, siempre que yo tengo un caso así de violencia, ¿no? Que ya veo que es algo repetitivo, no es que de pronto solamente me agredió una vez. Yo no sé si está bien, pero en algún momento yo leí bueno, en uno de estos reportajes que se daba justamente contra el femicidio, que es mejor separarse, o sea, porque esto puede llegar a más. O sea, cuando yo puedo, o sea, todo, para mí todo es manejable en un matrimonio, todo, pero ya cuando hay agresión física, cuando ya hay escenas demasiado violentas, ¿verdad? Y como usted ve también, como usted está mencionando, violencia física, psicológica, que muchas veces afecta mucho más que una física, ¿no? Y es mucho más difícil de probarla, ¿no? Aquí en nuestro país, cuando hay este tipo de situaciones, siempre se trata de llevar a la víctima a que ponga la denuncia, ¿verdad? Y proceda. Pero hay veces que estamos tan acostumbrados a la violencia psicológica que no tenemos cómo probarlo o no lo atrevemos a denunciar, ¿verdad? Sino hasta cuando en realidad o sea, es que eso como que va bloqueando a la víctima y cada vez en vez de que ella se aperture al tema, ella más bien se va cerrando, ¿verdad? Y es un poco más complejo poder direccionarla. Ahora, yo quiero saber es eso, o sea, está bien que uno pueda sugerir la forma de una separación ante una violencia física que ya está demostrada. Excelente, gracias. Gracias por el comentario y la pregunta. Definitivamente, pero por eso es importante evaluar en qué momento vamos a hacer todo esto. ¿En qué momento vamos a pedir que se separen? Vamos a pedir que haya una intervención legal, en qué momento vamos a pedir qué hacer. ¿Por qué? Porque si es cierto, muchas violentas, ya hemos hablado hace un momento que la reacción agresiva le pertenece a todos, no solo a los violentos. Todos podemos terminar o dar una respuesta agresiva y muchas veces la respuesta agresiva de uno termina desencadenando la violencia del otro. Entonces ahí es una importante factor de análisis. Protección, como lo vamos a ver más adelante, o un factor de riesgo. Si yo veo dentro de la relación de la pareja también es agresiva, entre los dos son agresivos, solo que él es lento o él termina golpeando. Si hay agresividad en la persona, eso es lo que tengo que tratar primero. Igual que con la otra persona con la que tengo que tratar su violencia. Pero tengo que aprender, la palabra es clara, la blanda respuesta quita la ira, pero a veces no hay blandas, a veces las respuestas siguen siendo ásperas y dañinas. Y eso también es parte de un inicio de violencia que tenemos que prestarle atención para poder también aprender a manejarla. Entonces, la violencia psicológica que con mayor cantidad diseminada en todas las familias son condiciones que tenemos que aprender a manejarlas, a enseñar a cómo manejar esa psicológica para que pueda desquitarse, porque no se trata de separar el mundo, no se trata de decir ya, sepárate, olvídate
o vive. Se trata de recuperar vidas y a través de recuperar vidas, recuperar familias. Entonces, no es una cuestión de ya olvídate de él porque te golpea o te maltrata. Sí, es separarse, pero es importante atenderlos también a los dos, aún hasta que no haya ninguna forma de poder hacer que las cosas funcionen. Ahí ya el perdón es una decisión personal, pero no implica necesariamente reconciliación. Yo puedo perdonar y reconciliarme con mi pareja, o puedo perdonar y simplemente no reconciliarme y continuar mi vida sola o solo. Eso también es importante. Jenny, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, solamente que quisiera hacer el comentario acerca a lo que se llama violencia. Generalmente se enfoca más en la mujer, e incluso en la sociedad se enfoca. Ayer estuve viendo el caso de un muchacho argentino que le asesinó a su esposa lo asesinó, la madre fue a poner la denuncia y en la comisaría de la mujer no sabían qué hacer, porque no era mujer. Entonces, lamentablemente, con esto de las minorías, de esta forma de pensamiento que nos están metiendo en la sociedad, la mujer ha sido muy victimizada y el hombre se ha convertido en el agresivo. Entonces, esto también tiene que ver con lo cultural, porque el hombre cuando es violentado generalmente no dice nada. Entonces, solamente que quisiera saber su opinión al respecto. Claro que sí, Jenny, me encanta eso. Mira, según las estadísticas en nuestra nación, el 85% de personas víctimas de violencia son mujeres y el 15% hombres. Hasta hace unos 3 o 4 años eran 12% los varones, ahora ya es 15%. Entonces está aumentando cada vez más y ciertamente una vez más lo que mencionaba al principio, tener una ideología o usar estas condiciones de forma política es lo que está terminando de generar todo este caos al nivel de las condiciones que están pasando, como tú mencionas, ¿no? De una mujer, de una madre de familia que va a denunciar a su nuera porque había matado a su hijo, no tienen cómo hacerlo porque no hay ley que ampare esa forma, no existen, así como hay feminicidios, no existen, pues, no sé, maninicidios, no sé cómo llamarlos, porque no, porque de acuerdo a estas leyes solamente se ve como víctima generalmente a la mujer, que sí, obviamente en mayor medida lo es, pero no es la única, no es la única. Y por eso es que en algunas naciones, no sé si en la tuya dónde estás, pero aquí, por ejemplo, se habla de violencia contra la mujer o violencia contra los miembros de la familia, de los que están viviendo dentro de un grupo familiar. Entonces, dentro de ese grupo familiar incluyen también si es de una mujer a un hombre, ¿no? Eso sí, es importante poderlo saber. Y de hecho, esta ideología que está ingresando porque, si bien es cierto, el objetivo de lo que ellos quieren sí es bueno, defender los derechos, pero la forma en que lo hacen no es la mejor, porque quieren solamente resaltar estos grupos minoritarios o excluir al resto de estos grupos minoritarios o decir cuáles son los grupos minoritarios que deben de ser defendidos cuando existen muchos más que el tema relacionado a su sexualidad, ¿no? Veo la mano levantada también de Diana. A ver, adelante, Diana, por favor. ¿Así me escucha? Sí, 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 un poquito bajo, pero sí te escuchamos. A ver. Ok, bendiciones para todos. Quería comentar algo. Lo que pasa es que yo tengo una muchacha que apenas está empezando en el evangelio y ella vivía con su marido, no es esposo, tiene una niña que no es con él. Resulta que en diciembre ella me comentó que el señor le pegó, que se formó una cuestión ahí. Total fue que él le pegó, él se emborrachó, llegó y le pegó, y ella no se quedó con la cachetada que le dio, sino que también le dio. Entonces me dijo que eso ya viene ocurriendo hace 4 años. Yo en el momento en que ella me dijo, yo tenía ganas de decirle, porque yo me pongo en el lugar de la persona, yo trato de ponerme en el lugar de la persona a ver qué siento, por qué.
yo no le podía decir a ella, sepárate porque la decisión es de ella. Yo en un primer lugar le dije, bueno, vamos a orarle a Dios primeramente y que sea el Señor tomando el control y que te dé la sabiduría para que te dé la mejor opción. Entonces ella me dijo, no, yo estoy decidida a no seguir más con él. Y se separó y lo echó de su casa. Dijo que ya no iba a seguir. Entonces yo le dije a ella, bueno, eso es un ciclo vicioso que se está continuando, porque si ya tú me dices que son 4 años repetitivos y que después viene arrepentido nuevamente, ya lo perdono y otra vez lo mismo, entonces yo dije, hay que cortar con eso. Eso no significa que de pronto te separes totalmente, que de pronto necesiten una ayuda, pero ella está enfocada en que no quiere seguir con él, definitivamente no quiere nada con él. Ella lo bloqueó de su fe y lo bloqueó de todas sus redes, pero lo que me doy cuenta es que ella está subiendo fotos como para llamar la atención a él, porque ella dice que todavía lo quiere, todavía lo ama, pero no quiere seguir con él. Y yo le dije, bueno, tú tienes a una niña que no es su papá, pero que está viendo todo tu comportamiento y que también le está afectando a ella. Entonces, a veces me dice cosas que yo a veces no sé ni cómo decirle porque no tengo como la experiencia. Simplemente trato de ponerme en el lugar de ella y decir cómo afronto yo eso o cómo hago a la luz de la palabra. Porque tampoco quiero decirle, hale esto, porque la decisión es de ella. Porque si yo le digo algo, me va a decir, no, pero es que usted me aconsejó esto y usted me dijo que hiciera esto. Entonces, no, quiero curarme en salud en esa cuestión. Entonces, no sé qué yo la estoy aconsejando a ella que siga la iglesia, que siga buscando, que perdone y que sane las heridas que tiene porque está muy herida. Entonces, ¿Seguro? no De sé, hecho, el día de mañana, el día de mañana, si él vuelve y ella vuelve a reconciliarse con él, yo pienso que los dos deben ir a una terapia. Igual, él no quiere saber nada del evangelio tampoco y ella quiere seguir, esa es otra cuestión allí. de hecho, Diana, con lo que comentas, de hecho, son varias las condiciones que hay que trabajar allí. Hay cosas que se necesitan poder de alguna manera prestarle atención. Mira, primero que nada, el hecho de que se separen o el hecho de que ella lo haya expulsado y él se haya ido, demuestra de que de alguna manera él, no estando ebrio, por lo menos, acepta las condiciones que ella le dice, ¿no? Porque igual se fue. Ahora, que quiera regresar y que ella también quiera regresar, el punto más importante y resaltante que hay que hacer, que es lo que tú has dicho también, es que puedan llevar primero un proceso terapéutico antes de volver juntos. Ahora, es común, piense, no se pueden separar porque si se separan se acostumbra cada uno a vivir su vida. Es común pensar eso, pero no es así, cuando en realidad la pareja se quiere, se ama, desea estar junta, pero la violencia se los impide, realmente no se acostumbran. Además que la separación debe ser guiada. ¿En qué sentido? De que debe haber una supervisión. Deben haber entre los dos un convenio de si nos vamos a separar es por la violencia. Entonces tenemos que tratarnos individualmente y poder volver cuando estemos mucho mejor. De alguna manera es la norma para la separación. No es sepárense y ya vean ustedes qué hacen. No, nos separamos, pero dentro de un proceso terapéutico. Estamos separándonos porque estamos llevando ayuda pastoral o estamos llevando ayuda psicológica, pero no significa separarse, no significa terminar la relación y mucho menos divorciarse en algunos casos que ya están casados. Así es que eso también es importante saberlo. Pero insisto, si vamos a llegar al cómo hago qué, tenemos que partir del por qué sucede eso. Y el por qué tiene que ver mucho con la forma en el trato que tienen. Al parecer, si ella te golpeó, ambos son agresivos. Solo que ella, no sé si también estaba alcoholizada, pero él, al parecer sí. Eso no justifica la violencia, pero sí es un factor importante a poder reconocer. José Díaz, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Muy bien. Sí, profesor César, usted mencionó que en cuanto a lo que dice la palabra, mejor digo acá, como dice la palabra, esposas y esposas someten a sus propios esposos como al Señor.
Esa palabra someterse es un mandato. Usted debe entender que es una forma sutil que era condicional, que la esposa podía o no, pero la palabra de Dios dice que ese es un mandato, y en Efesios 5:22 lo dice, ¿no? Sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza, es esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Entonces sométanse unos a otros con el respeto y el amor, ¿no? Que la esposa respete a su esposo y el esposo ame a su esposa. Y esa forma de conducta van cada uno a someterse unos a otros. Yo creo que la palabra de Dios es clara en esa forma, ¿no? O aclare lo que usted indicó que era algo sutilmente dijo que algo condicional, porque a través de su exposición No. eso Yo por allí. lo que yo mencioné, mi estimado José, lo que yo mencioné es, la semana pasada hablé sobre ese versículo, es que culturalmente, recuerde que ese libro Efesios fue escrito alrededor de los años 60, y en ese tiempo los gobiernos culturales más fuertes eran Grecia y Roma, donde ambos no permitían ni tenían valor ninguna mujer. Entonces la mujer era un objeto que el hombre poseía, y en ese que el hombre poseía, en ese contexto, Pablo les dice a las esposas, sométase a su marido, pero no es en una condición de subordinación, no es que ella se tenga que subordinar al marido, es que en ese tiempo y en ese contexto el que gobernaba todo era el patriarca. Entonces, si esta mujer vivía a su esposo en la casa de su padre, el que gobernaba esa casa no era su esposo, era su padre. Por eso es que Pablo en ese contexto le dice a las mujeres que le presten atención a sus maridos más que a su padre. En ese contexto lo digo. No es que sea una condición, insisto, de subordinación. Ahora, la sumisión que habla en este caso Pablo con respecto a la mujer es una condición basada en esa cultura. Pero es un mandato, como usted lo dice, la Biblia es clara, sí es clara, pero no es subordinarse. O sea, no es que la mujer tenga que estar por debajo del marido y pedirle al marido todo el permiso que sea necesario para ella hacer algo. Es así, porque si no, igual que el marido dice que debe tratar a la mujer como si fuera su propio cuerpo. Eso implica, para el contexto griego y romano de la época, que el marido debe tratarla a ella como si fuera él mismo, y eso para ese tiempo era una explosión en sus neuronas. ¿Por qué? Porque una mujer no era alguien igual que un hombre, era inferior al hombre. Pero Pablo le dice al hombre, ahora usted tiene que tratarla a ella como si se tratara a su propio cuerpo. Y por eso dice que lo baña, lo cambia, lo cuida, porque esa es la forma de amor sacrificial. Incluso dice que Jesús se sacrificó por ella. O sea, veamos el contexto entero, no solo el verso de que la mujer debe someterse al marido. Sí, claro, pero como la sumisión es una respuesta, su respuesta de la mujer ante ese marido es el respeto, es el amor, es, en este caso, la condición de hacer un trabajo mutuo en equipo. No es una subordinación, no es que el sométase a su marido signifique tú estás debajo del marido y tienes que pedirle permiso a todo lo que tú quieras hacer, tiene que ser primero juzgado o primero aprobado por el marido. No, eso no dice la Biblia. Entonces, bajo el contexto en el cual está y aplicándolo en la vida actual, la sumisión de la mujer al marido es una respuesta al liderazgo amable, sacrificial del marido. No es una respuesta a la voluntad de lo que el marido quiera. No es así. Si no, insisto, no hubiera leído los otros versículos que dice Pablo en Corintios y Pedro también sobre la condición de la mujer. Pero bueno, eso es de la semana pasada. Ahorita estamos viendo en el tema relacionado a la violencia, y en ese aspecto también, mi estimado José, aprovechando que has hablado de eso, en ese contexto también ocurre que si yo hago un ejercicio de poder con mi esposa basado en este versículo, porque digo que ella se me tiene que someter a mí, entonces significa que su vida es anulada si no fuera por mí. Y eso es ejercicio de poder, y eso es violencia. Cuando no lo entiendo y no lo interpreto de la manera correcta, cuando saco un texto del contexto por puro pretexto, me vuelvo violento. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado.
tenemos que entender el contexto entero. La mujer se debe de someter al marido, sí, pero no subordinar a la voluntad del marido. Se necesita hacer un trabajo previo de sumisión mutua en el respeto y amor que cada uno tiene. ¿La mujer necesita obedecer a su marido? Sí, claro que sí. Así como el hombre también necesita obedecer a su mujer, si es que llegado el momento, como dice Corintios, dice que el marido incrédulo que no quiere ir a la iglesia, pero sí quiere estar con ella, no debe separarse. O sea, al final, el marido termina sometido, subordinado a la fe de ella. Pero eso le ayuda porque eso termina siendo para él una santificación, según lo que hemos leído en 1 Corintios. Sara, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. No te escuchamos, Sara. Ahora sí. Buenos días. Ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias. Sí, sí, te escuchamos. Yo, como están hablando sobre violencia, yo quería hacerle una consulta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la violencia no es entre parejas, sino es de hijos a padres? Cuando ya los padres les dieron todo, les dieron educación, carrera, los formaron, inclusive pagaron bodas, y hay hijos que eso no reconocen y luego son violentos, los maltratan, los humillan, les gritan porque ya son ancianos. ¿Qué hacer en esos casos? En este caso, Sara, y veo que en tu nombre estás aquí en el Perú, también perteneces al Perú, entonces la ley Dime, que papá. es contra No. la violencia, la ley contra la violencia... Ah, que mañana Sara, tu micro está abierto y podemos escucharte. Entonces, la ley ampara también a las personas víctimas de violencia dentro de un grupo familiar. Entonces, eso necesariamente podría ser incluso hasta denunciado. Si llaman a la línea 100, y acá en el Perú es la línea 100, marcan el número 100 en el celular o en un teléfono fijo, automáticamente se puede hacer una denuncia anónima sobre esta condición. Allí, en esa línea 100, te atienden abogados, psicólogos y asistentes sociales. Los tres se hacen cargo de hacer la evaluación del caso. Tú puedes presentar, o cualquiera puede presentar libremente la denuncia, y ellos tendrían que ir y averiguar hasta qué punto eso está sucediendo. Si hay una forma de poder comprobar eso, esa persona se va a la cárcel o incluso tiene que pagar toda la condición de sufrimiento que le causó a sus padres o a su padre o madre, ¿no? En ese sentido, sí es importante poder, por ejemplo, si se escuchan gritos o se observan cosas, es importante grabarlo, agarrar el celular y grabarlo, porque eso sí puede servir como evidencia para poder presentar una denuncia como esta. Y como lo digo, puede ser anónima, si es que no es algo que necesariamente tenga que darse, digamos, público o hacerlo público o ir para allá. Ahora, si esa persona, ese anciano o esa anciana pertenece a una comunidad religiosa, a una iglesia, definitivamente hay que hacer un trabajo pastoral allí con ellos. Y si la familia es creyente, definitivamente tendría que ingresar el líder, el pastor o la persona que esté más allegada. Y si aún con todo eso no le hace caso, pues yo pienso personalmente, y es un criterio personal, con mucho respeto lo digo, yo pienso que el líder máximo, la autoridad máxima de esa iglesia sería la encargada de ir y hacer la denuncia, para que pueda él darse cuenta, primero el anciano, saber que tiene un respaldo, una red de apoyo. El problema de la mayoría de los violentos es querer aislar a la persona para que no reciba apoyo. Cuando esa persona es apoyada es cuando puede ser ayudada. Entonces no hay que limitarlos a simplemente tener esa condición, no hay que limitarlos a que puedan luchar solos, sino más bien que puedan tener una ayuda. Eso creo yo sería lo más recomendable por ahora, Sara. Viviana, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, en mi caso tendría como que dos dudas, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia silenciosa, que por ejemplo puede ser la indiferencia, la frialdad, la pasividad, ¿no? Porque eso también es progresivo y peor todavía, ¿no? Es silencioso. Y la otra sería, que complementaría, creo, la pregunta, ¿no? De Sara, que la violencia de los padres a los hijos, por ejemplo, cuando son pequeños, ¿no? Salen de una relación, reemplazan con otra persona, ¿no? Entonces también eso es consecuencia, ¿no? De que los hijos crecen y hay esa agresividad a los padres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite, no?
¿Cuándo, no? O sea, 20 años, y ya en esos 20 años ya los niños han crecido, ya son adolescentes, ¿no? No, definitivamente. Miren, insisto, la violencia más evidente es la física, pero hay señales alrededor de esa violencia física. Por ejemplo, esta que estoy viendo, esto que estoy mostrándoles ahorita, la rueda de poder, y aprovechamos en poder hablar lo que tú mencionas, Viviana. Miren, la intimidación ya es una señal de violencia. El hecho de poder abusar emocionalmente de la persona ya es una señal de violencia. El aislamiento ya es una señal de violencia. O sea, cuando hay todas estas características, el abuso económico, la coerción, el privilegio masculino, como lo dirían este estudio hecho más por un enfoque feminista incluso, la manipulación a los niños, eso también es violencia. Minimizar o negar las culpas o culpar simplemente también es parte de la violencia. Entonces, no podemos esperar a que esto se vuelva cada vez más grande. Si hay señales de violencia, hay que corregirlas de inmediato y de la manera más sabia y prudente posible, porque eso pudiera desencadenar peores cosas. Insisto que la violencia viene por creencias y por actitudes, entonces ahí es donde necesitamos trabajar, cambiando creencias y cambiando actitudes. Lo primero que tenemos que hacer, nuestro mensaje en la palabra de Dios, nuestro mensaje en la iglesia, nuestro mensaje cada domingo, debiera ser de prevención de violencia, por ejemplo. Así como evangelizamos por la venida de Cristo o por el amor de Dios, evangelicemos también contra la violencia. Entonces, allí tenemos que empezar brindando información, sabiendo que la persona que está dentro de una relación puede generar o puede estar en violencia o no, necesita saber que tiene un grupo de apoyo, necesita saber que tiene gente a su alrededor que la puede ayudar, necesita saber que lo que está viviendo no es común y mucho menos normal. Entonces, y que esa persona que a veces de broma, entre comillas, o a modo de sarcasmo termina haciendo chistes que desvalidan a la persona o lastiman a la persona, esa persona tiene que saber que lo que está haciendo es un acto violento, un acto de agresión que no es recomendable utilizar. Entonces, si yo le digo a las personas, si yo le informo a las personas lo que ocurre alrededor de la violencia, la persona tiene conciencia. Es como cuando nosotros damos la palabra y el encargado de redarguir el corazón humano no es el ser humano, es el Espíritu Santo. Entonces es la persona misma la que tiene que aprender a darse cuenta que lo que está haciendo está lastimando a otros. Y puede que la pareja diga, o tal vez diga la pareja, sí, pero ella no me ha dicho nada, o él nunca me dijo nada, yo soy así, él sabe que yo soy gritona, él sabe que yo a veces golpeo la mesa, pero yo no soy agresiva, yo nunca lo he maltratado, yo nunca lo he insultado, claro, pues, porque esto es algo que se ha normalizado de acuerdo al contexto donde ha vivido. Si comenzamos a hablar de su infancia y ella comienza a decir que sí, ciertamente ha habido momentos en que papá era agresivo, en que mamá gritaba y que a veces mamá golpeaba a papá, pues para ella eso es algo normal. Por eso no lo ve raro. Pero cuando nosotros predicamos, compartimos, hablamos sobre estos temas y comenzamos a dar pautas sobre qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable, entonces se despierta. Es como se le abre los ojos, ¿no? Es como sale de la ceguera en la que se encuentra y dice, oye, yo estoy haciendo eso, entonces tengo que aprender a regular mi conducta, tengo que aprender a manejarla. Habrán quienes lo puedan hacer, habrán. Entonces ahí nuestro reto es identificar quién no puede regular su conducta para poder aislarlos o sacarlos de ese ambiente que los puede llegar a lastimar. Por favor, veo tu mano levantada. Adelante. ¿Está tu micrófono apagado, Daniel? Creo que ahora ya. ¿Ya? ¿Me Ahora oye? Sí. Sí, sí. A mí me impresiona mucho hombres que hablan maltratando a las mujeres a nivel espiritual, porque, ¿sabes? Se puede maltratar a nivel espiritual también, de una manera terrible, porque esto de que el Señor me ha dicho, de verdad ya me está cayendo gordo.
porque se apoyan en eso. Pero lo más gordo es que las mujeres son ayudadas para que regresen. Y el otro día le preguntamos a una que su marido la maltrata psicológicamente, pero también físicamente. Le dijimos, ¿por qué estás con él? Si ya la habías dejado, ya no estabas con él, tus hijos estaban tranquilos y te está pegando. Dice, sí, pero lo justo. Wow. Es que... Es No, una no, violencia no, no, normalizada, no. pues Daniel, es una violencia normalizada, ya se No, no interiorizó en su vida. normalizada, evangelizada. Bueno, esa es otra historia también. No, no, es que vamos a ponerle nombre. Perdóname, ya sé que tú no lo puedes decir, pero yo sí. Y aquí es donde yo me meto. ¿Por qué tanto interés en mantener relaciones de pareja tóxica? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Aquí en España hay un tanto por ciento de mujeres muertas por sus maridos, terrible. Y yo, mientras le diga a una mujer que siga con su marido, está en peligro de muerte. De muerte. Esa es la palabra. Entonces, cuidadito, pastorcitos, porque yo no sé si tu conciencia va a estar tranquila cuando una ovejita tuya muera por tu culpa. Ay, es que tenemos que preservar el matrimonio. Pero me gustó mucho lo que tú dijiste, que vivan separados, que tengan tratamientos separados. Pero los pastores no dicen eso. Le dicen a la mujer que no tiene paciencia. ¿No? Seguro que sí, de hecho. Pero justo Yo, para eso yo, estamos yo me en estos acuerdo, talleres. yo me acuerdo que yo estaba esperando en un orfanato que me hicieran un trabajito con el coche y llevaba 4 horas esperando. Y me dice, ay, hermano, es que usted no tiene paciencia. Claro, yo era español y estaba en Honduras. Sí, la verdad es que paciencia no tengo mucha, porque los españoles somos un poco así, ¿me entiendes? Pero 4 horas, no Claro, es hay que que no poner tenga límites. Hay que poner límites. paciencia. Claro que sí. Y hermano, perdóname, cuidado con lo que aconsejamos. No podemos dejar en manos de asesinos a mujeres o a hombres o a niños, que es lo peor. Ay, Así es. perdona, No, no, perdóname, ya me está has bien, Daniel, perdonado no hay varias problema. veces, pero Y te voy a seguir perdonando, no te preocupes. Así es que que, libre, sé libre. es que me duele mucho, 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 es que me Seguro que duele. sí. Y está muy bien porque creo que para eso son estas, Perdón. adelante, no te preocupes. Lo digo que para eso son estas capacitaciones, Daniel. Y qué bueno que estés, porque esos aportes que das también ayudan a poder todos aprender. Creo que también es importante que juntos podamos encontrarle sentido a lo que estamos hablando y no solamente creer que tengamos posturas de algo, es decir, el peor error que podemos cometer es irnos a los extremos. O es Claro. bueno o es malo. Eso es lo peor. Y recuerde que estando incluso en el jardín del Edén, Dios mismo le dijo a Adán que no coma de ese fruto prohibido porque si no conocería el bien y el mal. Mire todo lo que nos ha traído de drama el conocer el bien y el mal. Cuando clasificamos las cosas entre buenas y malas, es cuando más dolor nos causamos a nosotros. Las cosas, como alguna vez Pablo diría, todo me es lícito, mas no todo conviene. Las Claro. cosas no se rigen en función de si son buenos o malos, no, es función si conviene o no conviene. Es en función de si me dejaré dominar por alguna de ellas.
Entonces, creo que es importante que podamos identificar esto porque no es que tengamos un límite en que decir, ya, si le golpea una vez, entonces tiene que cortar. O si, no, en el primer golpe no, tiene que ser en el 10º golpe. No, eso no existe, mis hermanos, no existe. Puede hacer de esa forma. Entonces, los límites limitan conductas, no personas. Hermano. Sí, adelante, Daniel, adelante. A mí lo que quería decirle, que no se lo pude decir, que usted estudió teología y que después estudió psicología. Yo hice enfermería para ser misionero y después estudié teología en México. Entonces, yo creo fervientemente que nos hemos de preparar. Las personas que aconsejamos tenemos que ser gente preparada, investigadora. Por eso es lo que dices, es por eso está este curso. Perdón, este inciso. Claro que sí, no hay problema. Pero estamos justamente encontrándole sentido a todo esto. No es que tengamos que definir ya hasta esto o hasta aquí. No, lo que se limita son las conductas. Y tenemos que enseñarle a las personas a limitar conductas, no personas. ¿En qué sentido? Yo no le puedo decir a mi hijo que el maltrato que yo le he dado es justo, se comportó mal. No, porque ya limitando a la persona, aun cuando no, aun cuando su conducta en realidad termine siendo afectada, ¿no? O sea, por más que haya tenido una mala conducta, para calmar al niño hay que calmar al adulto primero. No puedo yo tratar de calmar a un niño cuando yo no estoy calmado como adulto. Entonces, igual en la relación de pareja, yo no puedo decirle a mi pareja que no sea violenta si yo soy violento o si yo soy agresivo. Yo no puedo irme a gritar más fuerte si ella grita más fuerte o si él grita más fuerte. Entonces, se requiere de establecer una vida de autonomía emocional incluso, porque hay quienes también se vuelven violentos con el control o con los celos. Si tú te vas o si hablas demasiado con alguien, entonces tú no vas a hacer de nadie, tú eres mía, tú no puedes ir a la iglesia porque en la iglesia hay gente que te mira demasiado y yo tengo que estar contigo, ¿no? Y comienzan con todo este tema de confundir amor con control. Entonces es importante ir reconociendo cómo esta violencia se va instalando en las familias desde el momento en que nace la persona. ¿Dónde pongo el límite? Tiene que ver mucho con el contexto donde estoy. Yo puedo estar con alguien que por primera vez en su vida me gritó, me insultó, pero nunca en los 15 años de matrimonio que hemos tenido, nunca lo había hecho. Pues yo no me puedo de inmediato aprovechar eso para separarme y decir ya no quiero nada. Tampoco puedo estar, después de haber 15 años maltratado o maltratada y haber reaccionado frente a ello, decir no puedo dejarlo porque la palabra dice que tengo que quedarme con mi esposa o con mi esposo, o que el matrimonio es bendecido por Dios y todo ello. Al mismo Pablo dice que nadie está obligado a ser esclavo de nadie. No hemos sido llamados para ser esclavos. Entonces, en medio de esta condición, es importante reconocer el contexto. Por eso estamos estudiando estos modelos, para entender el contexto desde donde vamos a estar partiendo, desde donde parten estas condiciones que comienzan siendo individuales y terminan siendo incluso hasta sociales, porque hay muchas películas o incluso series que hablan de estos temas y que lo normalizan en muchas ocasiones. Jenny, veo tu mano levantada, por favor. Adelante, Jenny. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, bendiciones para todos. Pastor, yo quiero hacer una acotación. El tema está demasiado interesante. Y de este tema pues hay mucho de qué hablar. Pero haciendo prácticamente un resumen, si ponemos por ejemplo a los países latinoamericanos, ¿verdad? En estos países latinoamericanos es donde influye demasiada la violencia interfamiliar. ¿Por qué causa? Porque los patrones de conducta que se han venido trayendo desde la infancia
son violencia. Entonces, la mayoría de los seres humanos que nos tocó vivir en un país latinoamericano, hemos padecido de muchos tipos de violencia, desde niño, desde joven, adulto, y aún se sigue sufriendo violencia, porque tenemos ese patrón de vida. Pero es fácil poder cortarlo. ¿Cómo cortarlo? Si yo, por ejemplo, vengo de un hogar donde ha habido violencia, agresiones, tanto físicas como psicológicas, yo tengo que cambiar ese patrón de vida. Está en mí el cambio, no en el sistema, ni en la condición donde esté viviendo. Está en mí. Para cortar ese sistema de violencia, no aceptarlo de ninguna manera. Y con todo el respeto que se merecen todos los presentes en este tiempo, y si lo expandimos a la sociedad con mucho respeto a las mujeres y hombres que sí son violentadas y violentados, ¿por qué causa les ocasiona la violencia a ellos? Porque primeramente vienen de un patrón de conducta vivido emocionalmente en forma violenta. Segundo, porque cuando ya este tipo de violencia de parejas, cuando hablamos ya de parejas, es porque el hombre, cuando ha tenido, o la mujer, cuando ya ha tenido su hogar, hay un divorcio, separación, bueno, vuelven y conocen a otras personas, vuelven y se unen a otras personas, por cualquier razón que sea de interés, sea de sentimientos, o cualquier razón que sea que se unan como personas, esas personas no van con un sentimiento de corazón, sino simplemente de interés. Y se vuelve la violencia. En segundo aspecto, tanto la mujer como el hombre, que ama o sea, se atrae a una persona para su vida, no pensando con el corazón, no pensando con la mente, sino con el corazón, cuando ya han tenido hijos de sus matrimonios anteriores. Estas personas tienen que mirar con el pensamiento, con la visión, no con el corazón, porque corren riesgo de ser perjudicados ellos y los hijos de ellos. Entonces sí podemos hacerle un alto poniéndonos nosotros y cortar todo esto. Mujeres que terminan una relación, empiezan otra relación y siguen con otra relación y soportan tantas cosas, porque están en busca del verdadero amor, que eso no van a encontrar cuando ellos no empiezan a amar. Eso es lo que quiero acotar, mi querido, estimado César. Gracias. Y bueno, y mil disculpas si he sido un poquito de pronto sincera, un poquito fuerte. No, al contrario, está muy bien. Lo que quiero aprovechar es lo que tú has mencionado, Jenny, porque tiene que ver justamente con la condición de este modelo explicativo de la violencia. Quiero que presten atención un momento antes de dar el paso a los demás a este cuadro, por favor. Miren, los microsistemas, la historia personal. Tú hablabas de esa historia, Jenny. Hablabas de que muchos viven en violencia y van creciendo en la familia de origen. Aprenden a resolver conflictos con violencia. Están involucrados en una relación familiar autoritaria, donde uno manda y los otros obedecen sin decir nada, lo que se llama obediencia ciega. Están creciendo con un nivel de autoestima muy baja, una valoración baja, al punto incluso de estar aún hasta lastimados. Todo esto, de alguna manera, se vive en el interior del hogar. Ese es un microsistema, lo llama este modelo ecológico de la violencia. En ese microsistema es afectado por factores de riesgo externo que tienen que ver con el estrés económico, con el desempleo, con el aislamiento social o el alcoholismo, que suele ocurrir en muchas de estas familias. Pero luego aparece un exosistema, que es un nivel más amplio, donde ya la violencia se vuelve legítima, donde dice, bueno, si alguien no te hace caso, entonces tienes que darle con la vara, tienes que darle con el golpe.
donde los mismos medios de comunicación nos muestran modelos violentos de familias, y incluso las noticias que todos los días pudieran estar escuchando, un feminicidio y la mató y le llenó de gasolina y le encendió y le agarró a cuchilladas, o le agarró porque estaba celoso o celosa y le terminó cortando el miembro viril, como ocurrió en algún país también. Hay una victimización que se amplía, se vuelve secundaria con lo que la sociedad brinda, con lo que la sociedad promueve incluso. A la vez, también hay carencia de legislación adecuada, también hay escasez de apoyo para las víctimas. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que den apoyo a víctimas de violencia familiar? ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que tengan un hogar refugio, por ejemplo, para víctimas de violencia familiar? Porque claro, les decimos, tienes que irte, tienes que salir de esta casa, pero ¿a dónde se va? Si no tiene familia, si no tiene dinero, si no tiene empleo, ¿qué hace con sus hijos? Entonces hay una escasez de apoyo. Y lastimosamente la impunidad de los perpetradores sigue manteniéndose firme. Entonces se convierte ahora, ya no del microsistema que hablamos, ahora aparece un macrosistema. ¿Eso qué significa? La gente ya comienza a tener creencias y valores culturales acerca de la mujer, del hombre, del niño, de la familia en general. Entonces, estas creencias de no, pues es que, ¿por qué te habrá golpeado? Pues no, ¿qué habrás hecho? ¿No? O cómo te comportarás, o de repente eres demasiado pasivo y por eso tu mujer te manda todo lo que tienes que hacer. Eso es una creencia cultural, eso es parte del valor cultural que se viene imponiendo desde el macrosistema, o una concepción acerca del poder y la obediencia, ¿no? Creyendo que la gente va a obedecer si ejerces más dominio sobre él o sobre ella. Por eso es que 10 años de su vida los niños, creciendo en un ambiente de obediencia ciega, cuando se vuelven adolescentes ya no quieren obedecer. Ahora se vuelven críticos. Ahora te dicen, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Ahora te dicen, ¿y por qué tengo que yo hacerle caso si mi papá ni te hace caso? O mi mamá no te hace caso. ¿O por qué tengo que tender mi cama si de nuevo la voy a destender? Y todo eso es parte de esa concepción de haber aprendido bajo el poder, el dominio del padre o de la madre. Y se olvida de que hay una obediencia más crítica, más juiciosa, más de decir, ok, no lo hago aunque tú no estés, porque esa es otra jarana, ¿eh? Obedecen mientras papá y mamá están, pero cuando el papá y mamá no están, no, se olvidan. Pero ¿qué hay con aquellos que obedecen aunque papá y mamá no esté? Es porque salió de él ese aprendizaje. Este macrosistema envuelve también actitudes al uso de la fuerza para resolver conflictos. Por eso es que ahora, no sé si en sus países, pero acá en nuestro país con la delincuencia, hay sociedades que quieren hacer justicia con sus propias manos. Entonces ya no llaman a la policía. Ahora lo que hay es que ellos mismos se organizan para agarrar a un ladrón y en algunos casos, como ha ocurrido en el país, incluso hasta llegarlo a lastimar, a golpear. Esa actitud hacia el uso de la fuerza para resolver conflictos es aprendido. Como lo decía hace un momento Jenny, si le enseñáramos a resolver conflictos a nuestros hijos sin usar la violencia, por eso insisto, para calmar al niño hay que calmar al adulto primero. Si el adulto aprendiera a calmarse y le enseñara a su hijo a calmar también todas esas emociones que siente, estaríamos trabajando para que la violencia sea desechada de nuestro hogar. El concepto del rol de familia, los derechos y las responsabilidades tienen que estar en este macrosistema cambiados, pero ¿empieza de dónde? Desde el microsistema. Empieza desde lo pequeñito y vamos avanzando y avanzando hacia todo lo que el mundo nos rodea. Las series de televisión hablan mucho de estos temas violentos y de resolver las cosas de manera violenta. Por eso es importante, si nuestra evangelización va a ser contra la violencia, esta evangelización tiene que empezar con lo que la palabra de Dios habló al principio, del amor de Dios y cómo se manifiesta este amor. Y no de un amor romántico, porque también lo mencionaba Jenny hace un momento, ¿no? Cambiar de pareja. El cambiar de pareja no resuelve problemas. El problema es que si me voy con otra pareja sin haber resuelto mis problemas personales, esos problemas personales los llevo a la nueva vida de pareja y termino en todo un caos familiar.
porque no existen problemas de pareja como tal, son muy pocos los problemas de pareja. Lo que existen son problemas personales no resueltos, llevados a la vida de pareja. Y por eso es que hay tantas crisis matrimoniales. Entonces, la vida personal es la que necesitamos trabajar. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo me doy cuenta de lo que pasa en mí? Eso se llama autoconciencia. Y muy pocas veces trabajamos la autoconciencia, porque le tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo de evaluarnos a nosotros mismos, tenemos miedo de lo que pensamos de nosotros mismos. Por eso es que cuando la víctima de violencia quiere salir adelante, no puede, porque no cree en él o en ella, porque no siente amor por sí mismo, porque no sabe cómo amarse, ni mucho menos cómo protegerse. Nunca le enseñaron. Y por eso termina envuelto en este ciclo de violencia en donde el maltrato es constante y no sabe cómo salir. A veces podemos cometer el error de decir, sí, pero ¿y si ya te golpearon, qué haces allí? ¿Por qué sigues allí? Bueno, sigue allí porque está enferma del dolor que vive, habiendo enfermado en su nivel de autoestima, en su nivel de autoconocimiento, en su autoprotección. No hay una valía personal que le ayude a salir. Eso es nuestra labor como consejeros, ayudarle a reforzar y fortalecer su autoestima, fortalecer su valía, fortalecer su protección antes de querer hacer algo con ella. Saquémosla, sí, pero muchas vuelven otra vez con la misma persona, porque es el único amor que aprendieron a tener, porque no les enseñamos otro amor. Entonces, miren cuántas aristas hay que ver. No es solo el problema de quien golpea o quien se deja golpear. El problema es mucho más amplio, es el sistema mismo en donde estamos. Entonces, ¿queremos ayudar a personas o queremos ayudar a sistemas? Porque, permítame decirlo, si nos volvemos muy enfáticos con esto y queremos hacer que la persona deje a su familia porque la maltrataron y para eso estoy ayudándote, y la persona lo interpreta como que quieres romper su matrimonio, como que vas en contra de lo que la palabra le dice, o porque tú quieres hacer algo, o de repente tú quieres algo con su esposa o con su esposo, y por eso estás tratando de romper este matrimonio. También lo hay. Si llegamos hasta ese punto, en vez de ayudar, estaremos estableciendo el efecto contrario. De allí la importancia de cómo abordar, y yo no puedo ir a un cómo sin primero entender el por qué. Y estamos en esto, por eso estamos entrenándonos y capacitándonos. Hay muchas preguntas que yo entiendo que tienen ustedes que quieren hacer de cómo hago en esto, cómo hago en esto, cómo hago en esto otro. Y sí, va a venir el cómo, pero eso es después todavía. Entendamos el por qué suceden las cosas que suceden. Entendamos el por qué se vuelve un hombre violento o una mujer violenta. No porque quiera ser violento, no porque haya elegido ser violento, ni siquiera porque haya vivido en un hogar violento. También hay investigaciones que niños que han crecido en hogares violentos, cuando son adultos, dejan de ser violentos. ¿Y por qué? Porque hay un cambio interior. Y mucho tiene que ver aquí incluso la religión. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que hablan de que cuando una persona se vuelve religiosa, en el buen sentido de la palabra, dentro de una religión saludable, esa religión le permite cambiar sus actitudes y sus creencias e incluso cambiar su forma de actuar con las demás personas y con su pareja. Dejan de ser violentos, dejan de maltratar, dejan de violar incluso, porque hay un cambio de adentro para afuera. No es un cambio como el sistema que hace de afuera para adentro, no, es un cambio de adentro para afuera. Y de ahí que la labor de lo que Dios hace a través de cada instrumento suyo es crucial. Pero ¿cómo abordas el tema? Ahí está la diferencia. Porque incluso nosotros podríamos estar causando violencia en la persona que no quiere ir a la iglesia, obligándola a que tenga que ir a la iglesia para que cambie, para que deje de golpear. ¿No? La labor espiritual, dejémoslo a Dios, que Él sabe mejor que nosotros hacerla. Pero la labor emocional, la de contacto, la del poder darle recursos, pedirle a Dios que nos permita ser nosotros los proveedores de ese recurso. Lucy Chávez, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, maestro, o sea, justamente como decía Daniel, ¿no? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor, y muchas veces nosotros también como consejeros fallamos mucho, ¿verdad? En este curso prácticamente hemos revisado desde la ley, que lo vimos en las primeros, que pienso que es importante que también conozcamos, ¿verdad? Cómo proceder en estos casos. En segundo lugar, ver también la trascendencia, no solamente a nivel de nación, ¿verdad? Porque vemos en la historia, aún en la Biblia, mucha violencia familiar, ¿verdad?
Entonces, como aquí prácticamente se convierte en el último cuadro que vimos, un microsistema, un exosistema y un macrosistema, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me entristece mucho ver a las jóvenes prostituirse en la calle. Entonces, pero no tengo, como usted dice, una casa donde llevarlas, no tengo algo un recurso para poder ayudarlas. Entonces aquí nosotros contamos con un arma muy importante, que es la oración. Porque una mujer que cambia de pareja, ¿verdad? Buscando una estabilidad económica, una estabilidad, una familia, nosotros no conocemos su trasfondo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Justamente en esta de la función pastoral en el trauma, vemos que, y es algo que me ha gustado mucho, que es que ellos pueden, que el Señor nos da, ¿verdad? La fortaleza para que nosotros podamos tener recursos internos, como usted dice, para poder sobrellevar una situación. O sea, como a veces yo le digo a las personas, mira tu interior, ¿qué te está molestando? ¿Verdad? Entonces hay gente que no le gusta mirar al interior, le da miedo. Es más, hay personas que me han dicho, me da miedo mirar a mi interior. Entonces, porque como usted dice, no podemos enfocarnos en la persona, o sea, de la persona olvídese, porque eso es lo mínimo. Mires el trasfondo, o sea, de dónde viene, qué le generó, qué la tiene bloqueada, porque está bloqueada. Una persona en algún momento me decía, no, es que yo no me separo porque la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. O sea, ¿qué estás edificando? Te estás destruyendo. Entonces, tratar, En ¿verdad? realidad ya está destruida, ¿no? En realidad ya está destruida ese hogar, ¿no? O sea, si la mujer sabia edifica su casa, con su mano la destruyo, ya está destruida esa casa, no hay que Exacto. edificar, hay que Entonces, reconstruir más bien. exactamente. Entonces, en la clase anterior justamente estamos viendo cómo las personas son bloqueadas por los traumas, bloqueadas, o sea, no funcionan, no toman, no tienen idea de cómo salir, de qué hacer, saben que aquí ya morí, ya me va a matar y se acabó, ¿verdad? Entonces yo pienso que con lo que usted dijo de poner la denuncia, ¿verdad? Cuando sepamos de padres que son lastimados por los hijos, yo pienso que la iglesia también debería de pronunciarse en ese tema y tener su espacio para poder denunciar a las personas que están padeciendo algún tipo de violencia. Porque que no nos pase como vimos en la clase anterior, de que la señora murió prácticamente a causa de la violencia, comentaba una hermana, ¿verdad? Y que ese pastor prácticamente quedó en estado depresivo por lo que En había shock obviado. totalmente, claro. ¿No? Entonces yo pienso que sí deberíamos como iglesia proceder a la denuncia, ¿verdad? Que nosotros denunciemos este caso para que no nos quede, como usted dijo, porque en algún momento una amiga denunció el caso y quedó sin sentencia, ¿verdad? Un abuso sexual en su hija. Pero como usted dijo en la clase anterior, por lo menos ya quedó el precedente y esa persona ya no va a volver a acercarse a la niña, ¿verdad? Entonces algo va a pasar con esa decisión que nosotros tomamos, pero a veces sí tenemos una actitud como muy pasiva, ¿verdad? En primer lugar, yo pienso que la oración. Y en segundo lugar, yo pienso que sí deberíamos de contar con ese recurso de poder guiarlos, ¿verdad? Así congregan tantas personas en la iglesia, tiene que haber algún abogado que de pronto nos asesore qué podemos hacer de forma legal y de esa manera ya la persona, al ver que esa persona está protegida, que ya tiene alguien, que está la iglesia ahí, que si yo le hago algo, ya van a tomar medidas, esa persona de ley que va a comenzar a menguar. O sea, por lo menos, como usted dice, no lo vamos a convencer de que vaya a la iglesia, pero sabe que sí va a dejar de agredirla porque se da cuenta que ella tiene quien la defienda. O sea, es Tiene una red de apoyo, esa es la clave, la red de apoyo, excelente. Gracias, Lucy. Y algo que aprovecho, lo que tú mencionas, Lucy, para decir, hermanos, acá hay de varias iglesias, ojalá Dios permita levantar ministerios dedicados exclusivamente al trabajo con las familias que incluyan también el tratamiento de la violencia. Hay ministerio para la enseñanza, hay ministerio del discipulado, de la evangelización, hay ministerio hasta de coreografía, de música, hay ministerio para todo. También abramos ministerio para la salud mental, ministerio para la protección de la niñez, ministerio para evangelizar en contra de la violencia. O sea, también podemos obtener recursos. La iglesia tiene, como muy bien lo dijiste, Lucy, también una serie de profesionales que pueden ayudar. Búsquense abogados, búsquense psicólogos, búsquense enfermeras, búsquense asistentes sociales, averigüe a qué se dedica todo el grupo. De repente
un médico no puede tener solamente, por ejemplo, el tiempo para dedicarse a un ministerio determinado en la iglesia, pero sí podría atender a algunas personas dentro de la iglesia como una labor social, como una forma de ejercer su ministerio también. Igual los psicólogos, igual los enfermeros, igual las asistentes sociales, los abogados. O sea, busquemos dar espacios desde la iglesia para también generar protección sobre la vida de la familia. Teresilda, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, pastor, buenos días. Primeramente quiero preguntarle si usted se encuentra en Lima. Ah, sí, sí, yo soy de Ya. Lima, aunque específicamente ahorita estoy en el Callao, que es donde vivo. Allá, muy Es bien. en el Callao, Porque, pero dentro de Lima le voy a también. necesitar a usted para ayudar a una pareja. Mire, ellos estaban separados, pero ahora él es un excelente padre. Ella, y también, los dos son cristianos. Pero ella ha crecido en un hogar muy violento. Entonces, se separaron, pero ahora él está regresando, va a ver más a sus hijos. Tienen una niña que ya está adolescente, ha estado pasando por momentos muy difíciles, la niña hasta se cortaba, ha entrado en una depresión muy terrible. Entonces, a raíz de eso, él ha empezado a estar más cerca a sus hijos, pero ella no ha cambiado su actitud de violencia, ¿no? Entonces, él me dice, yo he ido a buscar a mi hijita para llevarla a dar una vuelta en bicicleta. Le había invitado un amiguito a su cumpleaños, pero yo le había dicho a mi hijita de que no le puedo llevar a ese cumpleaños porque es un cumpleaños. A la madre le dijo que no porque es mundano, pero su papá le dijo, hijita, si te llevo vas a saludarle y luego voy a salir contigo y te voy a sacar. Y nos vamos a ir a manejar la bicicleta. Pero la mamá no quiso saber nada. Ella dijo que no se va y no se va. Entonces, él le dijo de que él también tiene derecho de sacar a los niños porque es su padre y él cumple con su deber de mantención. Ella dijo que no, y él me dice, ¿qué iba a hacer? Me dice, la niña ya se fue a su cuarto a llorar ahí. Entonces, me dice, yo fui al cuarto a decirle, hijita, perdónale a tu mamá, otro día vamos a salir, pero yo no me voy a mover de acá, hijita, voy a quedar contigo el tiempo que tú requerías para irnos a manejar bicicleta, me voy a quedar contigo acá. Y luego que se calme tu mamá, mañana, pasado mañana o el sábado, yo voy a venir para irnos a manejar bicicleta. No te preocupes. No le vamos a violentar a tu mamá en la que ella está metida, que no se va a ir. Entonces, y me dice él, y siempre es así, me dice, cuando voy a traerle, a sacarle a mis hijos para llevarles a dar una vuelta, cuando se le ocurre decir que no se van a ir, y no se van a ir, y no me quiere dejar que me vaya con mis hijos. Y a mí me han aconsejado de que le demande, le plante una demanda, porque yo quiero la tenencia compartida de mis hijos. Yo le digo, pero no está bien la demanda, vas a perder tu tiempo. Más bien, trata de llevar la paz. Pero con ella no se puede, me dice, no se puede llevar la paz, porque ella me ve a mí. Ahora, hay algo que él le ha dicho, dice, no, está bien, yo me voy a acercar a mis hijos, voy a estar contigo. Si no me he acercado a mis hijos fue por ti, porque como un perro bravo estás ahí, no quieres que me acerque a mis hijos. Pero ahora yo me voy a acercar a ellos, pero no voy a regresar contigo. Y me parece a mí de que el problema está en que él le dijo, no voy a regresar contigo. Y entonces ella se ha herido de esa manera, y ahora su venganza es que no esté con sus hijos. Por favor, yo quisiera darle tu número de teléfono de ella para que hables con ella. De repente puedes hacer algo por esta muchacha. Los dos son cristianos, se han casado en la iglesia evangélica y es una pena verles separados. ¿Tú tienes contacto con ella, Teresilda? Claro, yo tengo contacto con ellos. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. A través de todo este proceso que vamos a ir haciendo, me vas a ir recordando las cosas que vas a hacer tú.
para que tú puedas llegar a ella. Si ya tienes una llegada con ella, es mejor que lo haga contigo. Si ella Ya, pero una voluntariamente cosa, quisiera pastor. buscar ayuda, Yo si vivo ella en Iquitos, ellos voluntariamente... viven en Lima. El El- asunto es la ok, distancia oh, ya, está bien. Pero escúchame, en Teresilda, la que me encuentro. el tema es Ellos que en están en medio Lima, de yo las en Iquitos y condiciones que poco, están, nada puedo hacer. Me llaman por separado, ella me a llama, eso me me dice que está refiero, queriendo aún con acercarse. llamadas por separado puedes hacer algo, pero quiero que se pongan a pensar en algo, por favor. Yo he hablado y les he dicho que sí va a haber formas de decir qué hacer o cómo hacerlas. Todavía no, porque estamos en un proceso de comprender cómo es que actúan las personas. Una persona violenta por el hecho de haber vivido en una condición como le tocó vivir, se ha acostumbrado a hacerlo de esa forma. Ella ha acostumbrado a tener el poder y el gobierno de todo lo que hace, y lo que está haciendo es castigarle al esposo por haberlo abandonado, por haberlo dejado. Y obviamente los niños están dentro de estos, lo que llamamos factores de riesgo, o sea, están en un ambiente en donde pueden continuar recibiendo violencia hasta que lastimosamente esta persona intente hacer algo más. Eso sí es una condición violenta que necesita ella cambiar. Pero si ustedes, y no solo por ella, en general, Teresilda, para todos les digo, si ustedes obligan a alguien a que vaya a buscar ayuda, la persona va a ir por obligación, pero no por una dedicación, por una conciencia, por un deseo, y no va a querer ser ayudado, porque se va a sentir obligado, ¿no? Y encima, si le dice, tienes que irte al psicólogo, va a decir, yo no estoy loca, ¿cómo me vas a mandar al psicólogo? Y cosas por el estilo. El tema es que desde donde cada uno está, si el que tenga contacto con la persona es la persona más adecuada para ayudarla, para inspirarla o para motivarla a buscar la ayuda adecuada. O sea, es usar el contacto que usted tiene para acercarse con ella de la forma que sea, virtual, por llamada o lo que sea, para poder a través de este contacto motivarla a que pueda seguir avanzando. Entonces, es importante que podamos nosotros descubrir la manera adecuada de poder abordar estos temas, pero por favor, no se me adelanten. No estoy diciendo con esto que no te voy a ayudar, Teresilda, por si acaso, ¿ah? Pero sí que todo tiene su tiempo, ¿ok? Vamos a ir viendo de qué manera. Es importante que podamos cerrar todo esto entendiendo que si usted está aquí es para que ustedes puedan capacitarse y sean ustedes los encargados de poder brindar desde lo que puedan tener, como dice Eclesiastés, lo que esté a tus manos por hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? O sea, lo que tengas a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Es lo que menciona Eclesiastés, y creo que es importante poder hacerlo. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya nos quedan minutos, ustedes van a tener esto, ustedes lo tienen todo esto, así es que lo voy a pasar rapidito para dejar el pase para las personas que han levantado la mano. Miren, hay factores de riesgo, solo para terminar con esto, hay factores de riesgo que hacen que las mujeres se vuelvan maltratadas y también los hombres, que es la vivencia de violencia vivida a nivel doméstico, cultural, socioeconómico, todo eso está escrito, por favor revísenlo, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo ello porque me gusta escucharlos y me encanta que puedan dar cada uno sus apreciaciones, pero por favor, ahí se los dejo, incluso lo que ojalá la próxima sesión podamos tener algo más corto de esto para poder hacerlo. A ver, veo una mano levantada por ahí. Ángelo, adelante Ángelo, por favor. Ahora sí. Ahora Buenas sí te tardes. escuchamos, Ángelo. Buenas tardes. Bien, bien. No, meditando, doy gracias al Señor porque provocó el estar en este diplomado. Un diplomado muy interesante, no tan solo en lo espiritual, sino que en lo emocional. Yo quiero contarles como base, yo soy un pastor misionero en República Dominicana, a 11 años, pero los primeros 4 años estuvimos pastoreando con mi amada esposa, pero después los otros años nos dedicamos totalmente a trabajar en los barrios más complicados en República Dominicana, por la sencilla razón de que había un índice muy alto de violencia familiar.
no familiar en términos, sí, bueno, en casa también, pero en iglesias, Y formamos el centro comunitario SOES, que eso fue ha sido tan bendecido el trabajar con la gente cara a cara, que el gobierno de República Dominicana nos trae a la gente maltratada. Cuando Qué el psicólogo bueno. da de baja y todavía hay una cantidad, ya no es algo psicológico, no, sino es del alma, nos envían esos casos a nosotros para poder trabajar con ellos. Y yo cuento esto no tan solo para contar, sino para decirle que este diplomado abre los ojos, un abanico de información. Necesitamos estar capacitados. Esto solamente estamos mirando una pincelada de lo que está pasando. Pero imagínense, cuando termine la pandemia, cómo la gente o la familia van a salir de sus casas y van a salir muy heridos emocionalmente. Y ahí debemos estar nosotros, los que estamos en el diplomado, aplicando esta herramienta. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Excelente, Ángelo. Gracias por el gran aporte. Y qué bueno que el gobierno también esté de alguna manera aportando en ese sentido, derivando de personas en ese sentido. Creo que es importante que la iglesia pueda hacer una labor social también en estos tiempos. Es importante que la iglesia se prepare para poder tener para que sea un soporte para la sociedad realmente, y que desde donde estamos nuestra ayuda sea así como es para el espíritu, también sea para el alma, como lo dijiste hace un momento, ¿no, Ángelo? Entonces, que podamos brindar este apoyo también. Es sumamente importante que la labor de la iglesia también sea social. Antes de terminar este tiempo, que ya estamos casi le pido solo unos minutos, quiero quedarme con este cuadrito para poder entender, como ustedes decían hace un momento, pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde es el límite? Bueno, aprender a diferenciar entre qué cosa es un conflicto, cuando hay una condición de acuerdos contrarios el uno con el otro, cuando no se ponen de acuerdo, cuando hay situaciones que se vuelven posturas antagónicas incluso, y que se rompe la armonía dentro del hogar, eso es un conflicto. Pero, ¿qué lo diferencia de una crisis? En la crisis ya la condición de estar en contra el uno con el otro se ha vuelto más crítico, ya es imposible llegar a acuerdos. Necesitamos incluso la intervención de otra persona para poder ayudarnos a ponernos de acuerdo. Esa crisis rompe el diálogo. Ahí es cuando ya la pareja no se habla, o no hablan a los hijos, o no quieren ni siquiera tratar el asunto porque ya se vuelve algo crítico. Por eso se llama una crisis. Y si nosotros no atendemos el conflicto, se convierte en crisis. Si no atendemos el crisis, se puede conseguir a la violencia. En la violencia ya hay un uso desmedido del poder, del dominio, de la fuerza, con tal de conseguir un acuerdo. Miren cómo va pasando esta crisis. El conflicto, dos personas que no se ponen de acuerdo. La crisis, ese desacuerdo los ha llevado a hacer imposible siquiera el diálogo. La violencia, me pongo de acuerdo con esa persona, pero usando la fuerza, incluso afectando su integridad física, emocional o incluso moral. Eso ya rompe la relación. Ahí no hay acuerdo que vaya. Usted no puede decir, esta pareja que está en conflicto han comenzado a gritarse mutuamente, entonces se tienen que separar porque están en conflicto. Bueno, los conflictos lo tenemos todos, hay que saber cómo resolverlo. Pero si ese conflicto se convierte en una crisis, entonces hay que intervenir. Ahí es donde necesitamos nosotros dar nuestro aporte. Pero si ya se vuelve violencia, nuestra labor como consejeros es acompañar a esa persona para el proceso de recuperación de su vida. Ustedes como consejeros no le van a decir qué no hacer. Ustedes como consejeros no los van a salvar de la violencia. Su labor es acompañar en el tratamiento. Es más, ustedes no le pueden dar tratamiento a una persona violenta, porque obviamente podrían salir incluso afectados. Para eso hay profesionales de la salud, para eso hay profesionales especializados que pasan su vida estudiando, investigando y atendiendo personas para saber qué hacer y qué no hacer. Entonces,
como lo decía hace un momento, incluso con Tercilda, si me lo permites, le decía, usted va a ser la persona encargada de hacer el acompañamiento. No es que usted la vaya a atender. Yo puedo atenderla, otro psicólogo puede atenderla, otra persona puede atenderla, no hay problema. Pero el que otra persona la atienda no significa que ustedes como consejeros deben de decir, ya la derivé, ya la mandé, entonces ya no tengo nada que ver. No, hay que asumir nuestra responsabilidad. Las cosas que están pasando son conflictivas. Si no atendemos el conflicto, se vuelve más bien una condición de crisis. Y si no atendemos la crisis, se convertirá en violencia. Solo cuando está en violencia, cuando es imposible llegar a un acuerdo, ahí tenemos primero que cortar la violencia. Ahí es donde se tienen que separar las personas. Ni siquiera en una crisis, si no ha habido una forma de maltrato violento en el cual pueda estar en riesgo la integridad física de la persona o la integridad emocional o incluso psicológica de la persona, entonces tenemos la oportunidad de intervenir con los dos, si fuera una relación de pareja. Pero si es que vemos que la condición se ha vuelto más compleja, entonces tenemos que aprender a derivar. No podemos quedarnos nosotros en esa condición de querer a alguien cuando en realidad no quiere ayuda y encima utiliza esa actitud violenta para insultar o para rechazar o para incluso agredir a quien quieran ayudarlos. Tengamos mucho cuidado con esta diferenciación, por favor, y aprendamos que cada cosa tiene su lugar y cada cosa pueden hacer. En este curso vamos a aprender incluso, y creo que también han llevado un curso sobre cómo resolver conflictos a nivel de pareja, a nivel de familia. Entonces, apliquen esos principios. Apliquen primero el trabajo que se puede hacer para resolver los conflictos de forma saludable. Luego, si se convierte eso en una crisis, entonces busquemos una red de apoyo y busquemos profesionales que nos orienten para saber qué podemos hacer. Pero si ya se convirtió en una condición violenta, ahí tenemos que derivar y aprender a acompañar a las personas. Necesitamos acompañarlas para que puedan de alguna manera ser o sentirse protegidas. Ahí les dejo un video para que puedan verlo también. Ahí está sobre la escalera de la violencia. Y eso creo yo sería todo por el momento. Perdónenme que nos hemos pasado algunas, por favor revisen su material y todo lo que puedan tener alguna pregunta o inquietud, ya saben, pueden escribir al foro o pueden escribir ahí sus preguntas o sus inquietudes en el aula virtual. Yo los leo y ya he respondido a muchos. Hay algunos incluso que me pidieron algunos materiales, también les he puesto ahí mismo en el foro. También en la bibliografía ustedes tienen los links donde pueden bajar todas las informaciones, así que aproveche eso, ¿ok? Muy bien, le dejo con Leticia, ¿estás por allí? No sé si hay algo más, en todo caso nos vamos despidiendo y a la próxima sesión nos estamos viendo. Cuídense mucho mis hermanos, un abrazo fuerte, ya sabe, comuníquese por el aula virtual si lo desea, ¿eh? Dios le bendiga, Dios les bendiga.